Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. Convertir la sexualidad en una capacidad humana es crucial para llevar una vida más plena. Sin embargo, todo aquello que se aparta de la normativa binaria de género, hombre-mujer, todavía llama la atención o se comprende a medias. Para algunos, la diferencia entre sexo y género es una teoría que subvierte el orden natural. Walter Gedin, médico, psiquiatra y sexólogo. Bienvenidos, amigues, capítulo número 13 de Femirulas. Hace un tiempo les contamos que queríamos tratar diferentes tipos de sexualidades y que cuando nos pusimos a investigar para cada capítulo nos damos cuenta que es muy necesario dedicarle un capítulo a cada una y es necesario investigar mucho porque cuanto más ahondás, menos información encontrás. El capítulo de hoy es sobre identidades pansexuales. ¿Qué es ser pansexual? ¿Por quiénes te sentís atraído al identificarte como tal? Si hablamos de poca información, rápidamente nos encontramos con que no está claro qué es una identidad pansexual y por ende circulan cientos de mitos al respecto. Una vez más vamos a analizar qué rol ocupan dentro de los espacios LGTBIQ+, y cuáles son los reclamos que tienen, y por qué no encontramos a la pansexualidad en los colectivos militantes masivos. Para este capítulo hablamos con Jules Tollos, pansexual, y con Cintia Spadaro, coordinadora de la agrupación pansexual, pangénero y panromantic. La pansexualidad tiene historia, pero poco análisis y desarrollo histórico. Es tiempo de construir ese desarrollo. Les doy la bienvenida, capítulo número 13 de Femirulas, Identidades Pansexuales. Vivimos en una sociedad desinformada con respecto al cuidado de nuestros cuerpos, por ejemplo, que es un tema que hablamos en otro capítulo, pero también con respecto a las identidades y orientaciones. La pansexualidad es una de las orientaciones que más invisibilizada está y sobre la que menos hay información. Por eso fue que hablamos con Cintia Spadaro y le preguntamos cómo definiría la pansexualidad y si siempre se la definió igual. Es importante que las personas no confundan entre ser panromántico y ser pansexual, porque no es lo mismo. A pesar de que compartimos el prefijo pan, que este prefijo es utilizado para referirnos a un todo o a una totalidad, estos son muy diferentes, más diferentes de lo que la gente piensa. Porque las personas pansexuales estamos más interesadas en la conexión sexual, pero no necesariamente a una conexión emocional. Los panrománticos, por su lado, se preocupan mucho más por el nivel de intimidad que tienen con su pareja. En cambio, las personas pansexuales hacemos alusión a la orientación que poseemos hacia las personas que sentimos y nos sentimos sexualmente atraídas por otras personas independientemente de su sexo biológico, de su identidad de género, o sea, es decir, que las personas pansexuales sentimos atracción hacia el individuo sin importar su expresión, su identidad de género o su biología sexual. Las personas panrománticas se identifican bajo esta categoría de panrománticos porque se sienten románticamente atraídos a personas de todos los géneros, no importa que sean del mismo sexo. Los panrománticos tienen una gran paleta de intereses románticos y se pueden mover fluidamente entre parejas románticas binarias y no binarias. Los pansexuales se mueven fluidamente entre parejas sexualmente binarias y no binarias. Los pangender no se ajustan al binario de género modelo, no se identifican como hombres o mujeres, creen que pertenecen a un tercer género. Las personas pangender no se identifican con un género plenamente incluido del binario tradicional masculino-femenino. Bueno, creo que en este capítulo vamos a aprender un montón, porque sinceramente todas las definiciones que nos trae acá nuestra entrevistada son más que interesantes. Ya definir
pan en 3 tipos de aristas distintas, pansexual, panromántico, pangender, me parece súper interesante. Y además me parece también como esta diferenciación también entre lo que es el deseo sexual y como una afinidad más de estilo romántico. Me parece que es una forma muy, muy copada de revisitar los vínculos y poder aprender distintas formas de relacionarnos, ¿no? Estaba pensando, menos mal que esto es un podcast y uno puede poner pausa, play, volver para atrás y volverlo a escuchar, porque toda esta información que nos cuenta no la encontrás tan fácilmente. Hay poca información sobre lo que son las identidades pansexuales, incluso esta diferenciación de tal vez algo más romántico, de tal vez algo más sexual. Ese audio vale oro en polvo si querés saber qué es la pansexualidad, porque realmente hay poca información. Y como decía antes, hay mucha historia, pero hay poco desarrollo histórico. Esto fue otra de las cosas que le preguntamos a Cintia y nos respondía esto. Bueno, sabemos que el término pansexual es un término que es muy nuevo, que se empezó a visualizar a partir del siglo XX. Igual sabemos que hay registros de personas pansexuales desde la revuelta de Stonewall. También se habla del pansexualismo, que fue un término que tomó auge a través de Sigmund Freud, que popularizó a principios del siglo XX este término y que usó para describir la postura que la mayoría de las conductas humanas vienen derivadas de los instintos sexuales, y usa la palabra pansexualismo. De ahí él crea una investigación. Se empezó a usar en la década de 1970 para hablar de cuestiones sexuales en medios masivos de comunicación. Y hay un artículo en el año 1974 que se lista el término pansexual como una orientación sexual junto con la sexualidad, la bisexualidad y la polisexualidad en el contexto de crítica, digamos, a su banalización, lamentablemente, ¿no? En 1976, Stephen Ostrom lo utilizó en un artículo y asimismo criticó, fue un crítico de lo que era la pansexualidad y lo escribió en la revista musical de Rolling Stone. En la década de 1990 el término alcanzó mayor difusión, se empezó a visualizarlo como una identidad sexual y no como una enfermedad mental. Principalmente surge una difusión porque esto surge tras las declaraciones de personajes famosos que se identificaban públicamente como pansexuales. Cintia nos empieza a enumerar entonces cómo desde principios del siglo XX, desde mismísimo Freud, empezamos a hablar sobre la pansexualidad, tal vez no con ese nombre en su momento, pero el concepto aparece. Y sin embargo no lo encontramos profundizándose cada vez más a lo largo de la historia. Incluso nos ponemos a buscar sobre pansexualidad y se van a dar cuenta que hagan el ejercicio y googleenlo y aparece por todos lados Miley Cyrus y su declaración de que es pansexual aproximadamente en el 2015, y ahí estalla Google y estalla el término pansexual 2015. Y estamos hablando de que Cintia nos nombró a Freud, que se murió en el año 39. A mí me quedó mucho resonando esto que menciona de que en un momento dejó de considerarse como una enfermedad, y esto es como, ok, el pasado oscuro que tenemos todas las identidades diversas que no pertenecemos a la heteronorma e incluso a la cis heteronorma, de considerar nuestra existencia como una enfermedad. O sea, no, sos una persona enferma, que de ahí es donde surge ese famoso chiste de llamar al laburo, que fue una forma de protesta que se hizo una vez, de decir, hoy no voy a trabajar, me siento gay. Que acá podría aplicarse, hoy no voy a trabajar, me siento pansexual. Y más aún en estas identidades que nos comentaba Cintia, por ejemplo, en el caso del pangender, que me parece que ahí es todavía más disruptivo, si se quiere, porque ya hablamos de romper incluso con el binarismo tradicional en el que estamos sumergidos en la sociedad actual. Completamente, y aparte algo que quiero traer a colación acá y que no quiero que se escape porque me parece súper interesante lo que nos acaba de contar Cintia, son 2 cosas. Uno es la marca que significó Freud para lo que es el pensamiento y la reflexión sobre el ser humano, su sexualidad y demás. Digo, yo no me acuerdo ahora las otras, creo que una fue Copérnico diciendo que la Tierra no giraba, que el Sol, digamos, gira alrededor de la Tierra y no la Tierra
Al revés, perdón, que la Tierra gira alrededor del Sol y no que la Tierra es el centro del universo, pero Freud fue la tercera herida narcisista, porque lo que hizo fue justamente cortar, ¿no? Con esta idea de que la centralidad de lo humano, la centralidad de lo que ya está naturalizado, hay una sola forma de ser, hay una sola forma de ejercer la sexualidad y demás. Y otra cosa que me parece súper interesante son estos artículos que nos trae Cintia y la importancia de las revistas, ¿no? Digo, la Rolling Stone ahí poniéndose como un lugar donde se podía explicitar todo esto. Y recuerdo así como un comentario muy ñoño y muy cortito. Ray Bradbury, cuando publica Fahrenheit 451, la publica en Playboy, que es una revista que no tiene nada que ver con la literatura, pero ninguna editorial se lo querían recibir. Entonces, de golpe, la importancia también de no solamente recaer en lo académico, sino también en lo más popular y en la circulación de revistas. Busqué cuál había sido la frase que había dicho Freud, frase para resumir, ¿no? Y él había anunciado: lo que despierta el interés sexual de las personas es variado, amplio, no es natural ni algo fijo. O sea, estoy hablando de que en los años 30 ya se empezaba a hablar de un interés sexual variado y amplio. Entonces, el tabú de la sexualidad, el mundo heteronormado, la falta de flexibilidad, el exceso de tradicionalidad, como lo queramos llamar, es eso lo que no nos permite avanzar en la exploración de las sexualidades. Las identidades pansexuales existen desde principios del siglo XX y fueron las represiones sociales las que las dejan en la invisibilización. La sexualidad y nuestra identidad nos atraviesa por todos lados, todos los días, en cualquier momento. Vivimos, hablamos desde nuestra propia identidad sexual. Entonces, es algo tan cotidiano, y para ser tan cotidiano, ¿tenemos la información adecuada sobre eso? En el caso de las pansexualidades, incluso se vuelve más difuso todavía, porque aunque queramos informarnos y conocer, se hace muy difícil conseguir esa información. El problema es que cuando necesitamos saber sobre sexualidad y no encontramos cómo hacerlo, nos empezamos a nutrir de espacios como Google, o con una charla con una amigue, o con lo que diga un influencer en Instagram. Esos recursos y esos lugares donde nos nutrimos de información, ahí aparecen los mitos, ahí aparecen las falsas creencias, los juicios de valor, porque no conocemos realmente de qué es lo que estamos hablando. A ambas entrevistadas le consultamos qué mitos son los que más se escuchan sobre las identidades pansexuales y nos respondieron esto. Uno de los mitos más grandes sobre la pansexualidad viene de la base de definiciones erróneas que se han reproducido a lo largo del tiempo y que traen consigo este mito de que los pansexuales no vemos la identidad de la otra persona o que nos enamoramos de almas, como si nosotros invisibilizáramos la identidad de género de con quien estábamos y no nos interesa cuando no es así. Bueno, entre los mitos más frecuentes es que los pansexuales están atraídos a actos sexuales con panes, con postres y utensilios de cocina. Esto es falso, la pansexualidad no se refiere a la atracción por objetos. Eso se llama sexualidad de objetos, donde la persona tiene un fetiche sexual con un objeto particular. Nada tiene que ver con la pansexualidad. Ese es uno de los mitos que la gente más nos señala con el dedo. Después, que los pansexuales estamos atraídos a todos los sexos y géneros y nos acostamos con cualquier persona, y eso es mentira, porque ser pansexual es ser atraído por cualquier sexo. Eso no significa que nos sentimos atraídos por todas las personas que cruzamos en la vida. Con esto no queremos decir de que no existen personas pansexuales que disfruten de una gran cantidad de parejas, sino o que no tengan nada de sexo, porque no tiene nada que ver con esto, sino que la conducta sexual y la identidad sexual son independientes de identificarse como pansexual. No tiene nada que ver con la conducta sexual. Eso nos parecen que son dos mitos que nos parece importante destacar. Reiteramos entonces, todos los mitos los encontramos por la falta de información, de educación, y una vez más, me es inevitable pensar en la educación sexual integral, obviamente, y la educación sexual integral en adolescentes también. Me imagino el colegio, como nosotros en la escuela tenemos que memorizar los ríos del mundo y los nombres
las momias del antiguo Egipto, y nadie nos enseña la educación sexual integral, las formas en las que vos podés sentirte identificada, qué tipos de sexualidades existen. Vos cuando sos adolescente estás formando tu cerebro, esto ya ha salido en otros capítulos. Si vos de repente tenés 17 años y salís al mundo con una cabeza que tuvo educación sexual integral, todos estos mitos te entran por un oído y te salen por el otro. Y qué tremendo esto que nos comentaban sobre que las personas que definen, entre comillas, la pansexualidad no son pansexuales. Esto me parece que es como un aspecto para destacar que es fundamental, y salteando y prácticamente tratando de omitir esto de el amor hacia el pan, hacia los dulces, todo eso, porque directamente como que me parece que linda con una falta de respeto y con un nivel de desinformación que directamente no tiene razón de ser. Pero, en serio, me pongo a pensar en esto de que las personas que se encarguen de definir no sean pansexuales. Es una cuestión que es importante destacar, me parece. Hay algo que nos encontramos también cuando hablamos de mitos y de juicios, que hay dos mundos acá que en muchas ocasiones se mezclan y hasta en algunos casos chocan, que son la pansexualidad y la bisexualidad. Los debates que giran en torno a la temática de hoy, a la pansexualidad, muchas veces implican confundir esas dos identidades, enjuiciar una a la otra, o lo que las definiciones entre comillas, de qué es cada identidad, sea diferente para cada colectivo. Incluso nos encontramos con que hay muchas personas, o no sé si muchas, pero hay algunas personas que sostienen que la pansexualidad invisibiliza a la bisexualidad y que es transfóbica. Esto le consultamos a Jules Toyos y nos respondió esto. Mi respuesta sobre que la pansexualidad invisibiliza la bisexualidad y es transfóbica la voy a dividir en dos. La primera parte es que no. La bisexualidad y la pansexualidad son dos identidades diferentes, completamente, que ya bastante compartimos cuestionamientos, invalidaciones por fuera de nosotros, como para estar enfrentados entre nosotros. Somos dos orientaciones distintas que tenemos que coexistir y apoyarnos y bancar la visibilidad de la otra orientación, bancarnos como la comunidad que somos. Y por otro lado, esta cuestión de que se dice que la pansexualidad es transfóbica, que es un mito, a mi entender también. Esto se debe a que personas que no son pansexuales han reproducido definiciones incorrectas de nuestra identidad a lo largo del tiempo. Como esta cuestión que dicen que la pansexualidad es la atracción a hombres, mujeres y trans, cuando no es así, por lo que expliqué anteriormente, esa no es nuestra definición. Es decir, este mito se basa en definiciones malentendidas y reproducidas sistemáticamente por otras personas que no son pan. Con respecto a lo que sostiene sobre la invisibilización de la bisexualidad, coincido, pero también creo que hubo históricamente una difusión de la definición de la bisexualidad errónea, entonces tal vez puede ser que ahí aparezca también el choque, porque al fin y al cabo son orientaciones similares en algunos aspectos. Creo que esto también puede aplicarse al choque entre pangénero, no binario y género fluido, por ejemplo. Pero más allá de esto, creo que acá tiene que ver esto de que mi derecho termina cuando empieza el del otro, ¿no? Todo bien con militar la bisexualidad, pero no se puede andar negando violentamente otra orientación como si no existiera. Por supuesto que no digo que todas las personas bisexuales son así, me estoy refiriendo a las personas que sí lo son, ya sean bisexuales o no, porque no tiene nada que ver. No hay nada más horrible que te nieguen tu orientación o identidad, y hay muchos casos en los que a las personas pan les pasa esto en disputa justamente con la bisexualidad. Y cuando habla de la pansexualidad como transfóbica, me parece que, bueno, primero y principal, no soy trans, entonces no sé qué tanto tengo la potestad de hablar de esto, ¿no? Pero creo que lo que son transfóbicas son las personas, no las identidades u orientaciones. Digo, podés ser lesbiana, gay, pan, bisexual, lo que sea, y ser transfóbica igual. No sé si hay algo exclusivo en la definición de las orientaciones e identidades que definan
que se definan como transfóbico. A mí me sigue pasando esto de que me choca el tema de la palabra definición, ¿no? Como de que une todo el tiempo tenga que estar constantemente definiéndose, constantemente etiquetándose, que es algo que también conversamos bastante en los capítulos de identidades asexuales y identidades bisexuales, porque a su vez es como que hay un choque importante con una de las frases que decimos a lo largo de varios capítulos, que es esto de que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Entonces, si hablamos de identidades pansexuales en este capítulo, como para poder nombrarlo, para poder darle los derechos que merece, para poder darle visibilidad a esta lucha y esta militancia que, como nos comentaba Cintia, viene de hace muchos más años de lo que creemos, trasciende a Miley Cyrus y nada, y es mucho más que todo eso. Y realmente como que pienso en cómo chocan estas dos ideas. Esta idea de que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derecho, pero por otro lado, todo el tiempo tenemos que estar nombrando algo, todo el tiempo tenemos que estar etiquetándonos, todo el tiempo tenemos que estar definiéndonos. ¿Por qué? Porque la sociedad nos exige, entre comillas, ¿no? que respondamos de esta manera. Me quedo con lo que decía Juli antes de que la transfobia la hace una persona, la negación de una identidad sexual, que es un horror, lo hace una persona, no lo hace un colectivo. Entonces, esta generación de una rivalidad entre identidades es meternos una vez más en el sistema competitivo y violento en el que vivimos muchas veces. Esa Argentina River Boca y esa sociedad de etiquetas que te exige una definición, como decía Iro, es meternos una vez más en eso en que en realidad queremos salir. No podemos negar una identidad sexual. Tenemos que intentar empezar a convivir en toda esa diversidad y empezar a militar también esa inclusión. Jules Toyos lo dice, los mitos y esa falsa rivalidad que aparece en los espacios de diversidades sexuales son juicios incorrectos sobre la identidad que se reproducen sistemáticamente. Entonces, esos juicios, lo más importante es entender que también están dentro de los espacios LGTBIQ+, y son esos los espacios que primero tenemos que revisar, porque de ahí pueden llegar a salir políticas y de ahí puede llegar a salir la militancia que después va a cambiar paradigmas. Y llegamos a la columna cultural. Ha costado llegar hasta aquí. Quiero contarles a todos nuestros oyentes que hoy estoy con una alergia que no es mi mejor día, así que por favor ténganme paciencia. Vieron que antes quise hablar de la tercera herida narcisista, lo dije al revés, pero bueno, aquí estamos firmes junto a nuestros oyentes y a Femirulas. Así que bueno, antes de arrancar y de haber hecho este pequeño descargo, quiero decir que bueno, vamos a tener algunas polémicas con las representaciones audiovisuales que fui consiguiendo, y tengo que decir que al final de la columna va a venir como con una parte de cholulaje interesante, también para que lo pongamos ahí sobre los micrófonos. Así que bueno, en principio quiero empezar hablando de una película que se llama Everyday, Cada Día. Fue una película que se estrenó hace poquito, 1 o 2 años atrás, que ya la película se vende como que va a tocar un tema nuevo de diversidad sexual, porque hay un personaje pansexual. O sea, la película se vende así, vos decís, uy, qué piola, vamos a entrar. Y en realidad es como que está un poco matizado, porque la trama es como de una chica que se va, digamos, encontrando con distintas personas, pero dentro de esas distintas personas está la misma persona que ella se enamoró en un comienzo. Una cosa como un poco rebuscada, que no sé si tiene que ver mucho con la pansexualidad, pero que la vendían así. Lo voy a dejar a criterio de nuestros oyentes que la busquen, que la vean y que después lo pongamos a discusión, porque a mí no me terminó de cerrar del todo, como no quedé muy convencida. Me parece que entró ahí como esa panromantización que veníamos hablando, como mezclar ciertos términos. Así que está buena como para ir reflexionando todas estas aristas que fuimos hablando. Pero las dos películas que sí traigo ahora a colación son de mi mayor agrado, así que las voy a decir como muy contentas. Y una es la primera que voy a empezar diciendo, tiene un doblete, porque en realidad es una película de 1986 y tiene una serie, una remake del 2017 y de mi queridísimo Spike Lee, que estuvo tanto en los medios últimamente. Él siempre fue militante por los derechos de los afroamericanos, de las personas negras en Estados Unidos. Toda su filmografía es muy militante en ese aspecto, pero en 1986 se estrenó una película que se llama She's Got a Habit, que tuvo su remake en Netflix en el 2017, que
es una película súper interesante. ¿Por qué? Porque a mí me generaba incluso una contradicción, porque me sentía completamente representada con todo lo que la película proponía, y la primera vez que la vi y vi que era de Spike Lee, dije, ¿cómo puede ser que un hombre haya dirigido y escrito esta película y yo me siento tan identificada? Fue como una contradicción, pero la amé. El personaje es Nola Darling, es entrañable, y ella misma se considera pansexual, poliamorosa, sexo positiva, tiene todo el tiempo estas palabras. Y estamos hablando acá de una película de 1986, un poco como nos contaba Cintia, ¿no? Que esto ya se venía hablando y de golpe hubo una invisibilización y, como decíamos, ¿no? Con Miley Cyrus diciendo pansexual en 2015 es como que un poco se volvió a hablar. Las dos cosas están en Netflix, tanto la película como la serie, y la serie lo que tiene es que trae a colación, aparte, hablar de las relaciones fugaces, digamos, de la modernidad, el uso del celular, como un montón de las aplicaciones, ¿no? Como un montón de cosas que nos hacen sentir mucho más identificados. Es muy buena, tiene 2 temporadas, mírenlas, porque aparte también Spike Lee tiene una noción tan estilística del uso de los colores, de las canciones, de estar todo el tiempo convocando artistas afromilitantes. Es muy interesante, así que bueno, búsquenlo, está buenísimo. Y la otra película que traigo acá es de un poquito más vieja aún, así que volvemos a ir a la década del 70 como estábamos hablando antes. Película de 1975, que fue un musical anteriormente, en 1973, de Rocky Horror Show. Película en la que está re jovencita Susan Sarandon, si quieren búsquenla porque es divina. Es una película un poco bizarra, así como musical medio atolondrado y disidente, bien disidente. Pero de repente aparece acá una vinculación entre 3 personajes que tenemos a Brad, a Janet y a un doctor, Frank N. Farter, ¿sí? Que de golpe, nada, empiezan a vincularse de una forma obviamente muy, muy sexual, como muy abierta, ¿no? De golpe que no se puede encasillar, como veníamos diciendo recién, ¿no? Esta necesidad de encasillar y de golpe uno no sabe qué es lo que está pasando entre esas 3 personas, etcétera, etcétera. Pero el actor que interpretó a este doctor, Tim Curry, que fue un actor muy emblemático de la época, dijo que él, para poder interpretar al personaje de Frank, lo constituyó como una persona pansexual. Y eso se ve reflejado en el personaje después. Es muy interesante, la película toca varios tópicos, así que nada, está bárbara. Aparte es un musical, tiene música de la época, como está buenísima. Así que aparte Susan Sarandon, como que fue una capa antes, ahora es como Meryl Streep también, ¿no? Son como de 2 que ponemos en el podio. Y bueno, me parecía esto del cholulaje que decía al principio de la columna importante. ¿Por qué? Porque podemos decirlo de Miley Cyrus en el 2015, y es verdad, pero la realidad también es que personas que tienen tanta llegada de golpe empiecen a hablar de ciertos temas es importante, porque los ponen en escena y los hacen visibles, ¿no? Entonces, no vamos a caer en Miley Cyrus porque todos sabemos lo que ella dijo, pero sí quiero caer en otras figuras, y sobre todo de Hollywood, que hablaron de esto. Tenemos a una actriz que fue una actriz de Disney Channel, que se llama Bella Thorne, que el año pasado dijo que ella creía que era bisexual, como no entendía su sexualidad, que yo, hasta que se dio cuenta que ella era pansexual, y no lo sabía. Dio varias entrevistas hablando de esto, fue bastante controversial, digo, en el mundo de la farándula estadounidense, pero fue importante porque venía de Disney Channel, digo, como, bueno, Miley Cyrus también, ¿no? Venía como de toda esa onda, y es interesante que estas figuras que tienen llegada, sobre todo un público muy joven, de golpe empiecen a hablar de estas cosas, ¿no? Así que ahí tenemos a Bella, tenemos a Miley, tenemos a Alan Cumming, que es un actor, sobre todo muy relacionado con el mundo del teatro. Ganó varios premios Tony, fue muy reconocido. Él estuvo casado con una mujer, pero cuando se separó empezó a tener distintas relaciones con personas de distinto género, y él dijo muy abiertamente en una entrevista en el 2014, yo soy pansexual. Miren, antes que Miley 2014 estamos hablando, ¿no? Así que ahí le ganó la pulseada. Y por último, estos 3 casos así como muy cortitos al pie, una actriz que a mí me cae muy bien, que se llama Shailene Woodley, que estuvo en, no sé si es la actriz, no es la de Divergente, pero le pegan el palo como de toda esa camada, que ella lo dijo: me enamoro de los seres humanos según quiénes son, no me baso ni en su sexo ni en su género. No dijo la palabra pansexual, pero la dejó ahí picando, como que le preguntaron y no contestó.
Y después me llamó mucho la atención y acá también, a mí siempre en la columna se me cae el DNI. En algún momento se me cae el DNI, la gente sabe que es una persona mayor la que está hablando, que es el cantante de Panic at the Disco, que fue una banda como que cuando yo tenía 15 años fue furor en ese momento. Bueno, el cantante Brendan Urie dijo que estaba casado con una mujer, pero que él había tenido relaciones con distintas personas y que él se consideraba pansexual, que en este momento estaba disfrutando esa parte de su sexualidad, pero que en otro momento si le pintaba otra cosa, o sea, no había problema. Y por último, también me parecía interesante traerlo a colación acá porque es un reality show que tiene una llegada, ya tiene más de 10 temporadas, es muy importante, que es el documental de RuPaul, de los drag queens. Bob de Drag Queen es uno de los participantes, es re jovencito, creo que tiene 33 años, y él muy abiertamente también en varias de las entrevistas que le hicieron, dijo que él era pansexual y no binario. Así que nada, me parece interesante que estas figuras que tienen tanta llegada hablen de estas cosas y las expliquen también, ¿no? Algunos de una forma más completa, otros de una forma más precaria, pero lo importante es que lo hablen y lo visibilicen, que es uno de los reclamos que tanto estamos escuchando, ¿no? Para hacer este capítulo debemos confesar que encontrar entrevistadas nos costó bastante. Como comentábamos antes, poder investigar sobre esto llevó bastante y encontrar entrevistadas también lo fue. E incluso encontrar colectivos organizados que militen la pansexualidad también fue difícil. Tenemos la suerte de contar con Cintia Spadaro, que forma parte de Agrupan, como les conté, que se acercó a Femirulas para clarificarnos, entre tantas cosas, cuáles son los reclamos que proponen hoy las identidades pansexuales. Los reclamos que proponemos desde Agrupan, que es la agrupación de personas pansexuales, pangénero y panrománticas de Argentina, tenemos el primer reclamo es que exigimos un mayor reconocimiento de nuestras identidades y de inclusión en los mismos espacios del LGBTIQ+AP+. Nosotros luchamos contra lo que es la discriminación y pedimos que dejen de invisibilizar nuestras identidades. Día a día estamos visibilizando e informando sobre nuestra identidad pan y nos parece muy importante esto mismo, que lo que son las organizaciones del LGBT nos tengan en cuenta, nos incluyan y nos sumen, que es también lo que estamos en lucha en este momento. Acá siempre terminamos cayendo un poco en lo mismo, ¿no? La exclusión y la discriminación dentro de la propia comunidad LGTBIQ. Se supone que es un espacio seguro en donde sabemos que nadie nos va a atacar y te hacen meterte de repente adentro del closet de nuevo porque te tenés que andar cuidando en qué ambientes progres, entre comillas, podés decir tu orientación o tu identidad y en cuáles no. Creo que hay que trabajar muchísimo todavía como comunidad diversa porque hay muy poca información sobre la pansexualidad y mucha exclusión sobre todo, ¿no? Como decía antes, nos costó encontrar activistas que militen la pansexualidad y encontramos que hay una falta de articulación para la creación de colectivos militantes. Lo que conocemos con Cintia Spadaro, que es Agrupan, no lo encontramos tan fácilmente y justamente esto también hablamos con Jules. ¿Por qué piensa que hay una falta de articulación entre las identidades pansexuales para que se pueda generar esta militancia? Creo que falta articulación entre las identidades pan por todo lo que veníamos hablando antes, particularmente por esta cuestión que está muy invisibilizado dentro de la comunidad, nuestra identidad, entonces cuesta que la gente se nombre como tal y rompa esta barrera de decir no tengo miedo o no importa lo que diga la comunidad. Cuántas veces me pongan en tela de juicio mi orientación, yo voy a seguir para adelante. Creo que eso, como todavía está muy en penumbras, cuesta poder motorizar espacios y también no ayuda que los espacios existentes, ya sea de militancia, de activismo, como dije anteriormente, no tengan presente la visibilidad pansexual. Entonces hace que esto sea un combo que cueste bastante que se articulen y se generen nuevos espacios de activismo
pansexual. Una vez más, volvemos con la famosa mamushka de desgracias que lamentablemente traemos a colación en todos los capítulos de Femirulas. En este caso vemos cómo la invisibilización de las personas pansexuales está dada no solo por la sociedad heteronormada en la que estamos inmersos, sino también por los propios colectivos de identidades diversas que, lejos de muchas veces, obviamente no hace falta aclarar que no generalizamos, que muchas veces caen en esto de discriminarse entre sí, como decía Julia hace un ratito, y termina siendo una mamushka de desgracias, porque la invisibilización es cada vez mayor. Encontré una frase, vengo con las frases ATR, encontré una frase de colectivo pansexual que me gustó mucho, que dice que ni el amor ni las prácticas sexuales deberían entender de género, y me parece que es un buen mensaje para transmitir en el capítulo del día de hoy. Creo que son cada vez más las personas que sienten y sentimos libertad para experimentar las nuevas formas de sexualidad, que como sabemos siempre estuvieron, pero están inhibidas. Y como decía Jules, todavía cuesta que las personas se nombren por su nombre porque están en penumbras. Pero nuestra primera tarea entonces va a ser no solo poder nombrarnos, sino revisar nuestros propios espacios y mencionar qué tan inclusives somos, nosotros y los propios espacios. E incluso los espacios LGTBIQ+, son los primeros que pueden lograr un cambio. Esto lo repito, los cambios de paradigma, como ya salió en muchos otros capítulos, salen gracias a la militancia. Creo que si bien queda mucho camino por recorrer, la victoria igualmente la cantamos cuando nos damos cuenta que lentamente el mundo heteronormativo va perdiendo peso. Estamos llegando al final de este capítulo número 13 y como siempre en @femirulas, nuestro querido Instagram, tenemos una consigna en la que participan todos nuestros oyentes. Si todavía no participaron, háganlo porque leemos las mejores preguntas siempre en cada capítulo del podcast. En esta ocasión la consigna fue: ¿en qué aspecto de la vida te gustaría sentirte más libre? Tuvimos varias respuestas, lo cual por un lado me entristece, como diría la jefa, porque significa que estamos bastante reprimides. Nuestra primera oyente nos dice que le gustaría poder sentirse más libre a la hora de expresar su deseo sexual, que también lamentablemente fue una respuesta que salió bastante. Después nos dicen en cuanto al aspecto físico, luego nos comentan en cuanto al desapego con mi país o mi ciudad e incluso mi familia para poder viajar por el mundo. También nos dicen respecto a los pelos en las piernas y todo lo que tenga que ver con depilación. Acá me dicen uno que me gusta mucho, que es: quisiera disfrutar mi rollo en la panza. Quisiera poder hablar más libremente en mi laburo. Me parece que esto es un temón que va a dar que hablar también, ¿no? Quisiera sentirme libre al circular en la calle a cualquier hora. No recuerdo si esto es de una oyente, pero entiendo que sí. Quiero libertad económica, estoy llena de deudas y en esta cuarentena me quedé sin trabajo. Lamentablemente esto es una realidad que se viene dando bastante. Así que el tema de la libertad económica es fundamental. Y por último, acá no sé si mis compañeras me van a bancar, porque voy a hacer una especie de spoiler alert y por eso dejé esta como perlita final, que es un oyente que nos dice: en poder enseñarle a mis alumnos contenido que desde el Estado dejaron afuera. Acuérdense de esta respuesta porque puede que sea un spoiler alert del próximo capítulo de Femirulas. No me maten. Bueno, en mi caso soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Me costó pensar en que no me siento libre, la verdad. Y creo que voy a decir una cosa en la que no me siento libre, que entiendo que la debería ver en terapia más que en otros espacios, no debería ni siquiera traer la colación acá, pero no me siento libre a la hora de tomar ciertas decisiones. Creo que es una represión que tengo más bien interna, que no sé cuánto tendrá que ver con lo social o si es algo propio de ser una libriana de mierda que me carcome el cerebro a las 24 horas y decidir me cuesta
muchísimo. Entonces, bueno, creo que eso es algo en lo que me gustaría como poder soltar un poco, decidir más rápido, ser, no sé, un poco más expeditiva, podríamos decir. Coincido plenamente. Bueno, me presento y voy a pasar a decir en qué aspectos me gustaría sentirme más libre, pero no sé si más libre, también la estuve pensando mucho, me parece menos condicionada quizás. Bueno, yo soy Rocío, ese es mi nombre que aparece en el DNI, pero acá soy la jefa. En Instagram me encuentran como @Rocío Rivera Escribe. Y yo coincido casi plenamente con lo que fueron dejando nuestros oyentes, que es con lo relacionado con el cuerpo, ¿no? O sea, me encantaría tener menos culpa por el rollo en la panza que me salió después de los 25, porque si acá hay alguien que está escuchando el programa y tiene menos de 25, quiero que sepa que el cuerpo después ya no responde igual. O sea, viste que uno comía y uno nunca salía el rollito en la panza y de golpe sale y es muy difícil bajarlo. Y me encantaría no tener ese pensamiento en mi cabeza. Lamentablemente lo tengo, me hago cargo, tampoco hago tanto para bajarlo, eso también es una realidad, pero bueno, a veces me hace sentir un poco incómoda y me encantaría poder sentirme más libre en ese aspecto. Soy Julieta Penisi, buenos días, buenas tardes, buenas noches, alias Locutorta. Yo estuve pensando durante toda la semana y no se me ocurría. Y recién escuché una de las respuestas de les oyentes que decía sentirme más libre cuando camino a la noche por la calle. Creo que ese es mi top one, como que poder irte a caminar a las 4 de la mañana, volverte caminando de algún lugar sin tener que gastar guita en un taxi, en un remis, en un Uber, en lo que sea, porque te da miedo lo que te puede pasar, es tremendo. Así que yo votaría esa. Creo que esa es como la que más me gustaría de todas las posibilidades en las que me podría llegar a sentir más libre. Cierro la ronda de la consigna. Soy Nati Stanchi, @StanchiNati en Instagram. Coincido en todo lo que fue saliendo. Lo de salir por la calle creo que encabeza todo. Poder sentirte segura creo que es un privilegio para que hoy tienen los varones. Pero me voy a quedar también con esto que decía la jefa de estar condicionada también, y me voy a quedar con el cuerpo, que creo que es una batalla gigantesca. La depilación es una batalla gigantesca. Hay algo que es muy gracioso, irónico, que es que todo lo que una milita, una se amiga con muchas ideas, pero llevarlas a lo propio es re difícil. Yo la diversidad de todo la acepto, pero a mí me cuesta horrores y cuesta muchísimo más. Creo que eso le debe pasar a más de uno que nos esté escuchando. El tema de la depilación va a ser mi respuesta. Amo profundamente que nos podamos dejar los pelos, pero todavía no me he animado a hacerlo. Creo que la cuarentena también muestra mucho eso. Como estamos en cuarentena y lo ven en Instagram mucho, no nos depilamos o no sé, o tal vez no usamos ropa ajustada, no usamos corpiño, no uso corpiño hace 70 días. ¿Por qué la usamos cuando salimos a la sociedad? Tremenda reflexión para hacerse todos los días. Así que creo que es eso. Me gustaría poder sentirme un poco más libre en todo eso y menos condicionada, como decía la jefa. Dicho esto, hemos finalizado este capítulo número 13. Esperamos que les haya gustado y nos volvemos a encontrar la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.